Ya, en la siguiente sesión vamos a ver lo que es orden y comparación en los números enteros. Entonces, bueno, esto es simplemente para, para ir ubicándose, ¿cierto? Y para que las operaciones puedan ser más sencillas cuando uno está comenzando en esto, ¿cierto? Entonces tenemos aquí que nosotros saber cómo es el orden de los números enteros y cómo es la comparación entre ellos, en el sentido de saber cuál es mayor, cuál es menor. Ya en el fondo, como lo pueden ver acá, todos los números que están a la derecha de otro va a ser mayor, ¿ya? Siempre el número que está a la derecha es mayor que el que está a la izquierda. Por ejemplo, acá ustedes tienen el 2 y tienen el 6. ¿Qué significa eso? Que el 2 es mayor que el menos 6 o que el menos 6 es menor que el 2. ¿Ya? Obviamente esto ustedes lo tienen internalizado en todo lo que es la básica y en la media, ¿cierto? Cuando hablamos de números enteros positivos. Por ejemplo, ustedes saben que el 10 es mayor que el 2. Eso es obvio, ¿cierto? Pero cuando uno entra con este tema de los números enteros es un poquito más complicado al comienzo darse cuenta. De saber, por ejemplo, que el menos 6 es mayor que el menos 10 y que menos un millón es mucho menor que menos uno. ¿Ya? Menos 10 es menor que menos 6. ¿Por qué? Porque son números que están a la izquierda. Ya los que están a la izquierda siempre son menores. Entonces acá, bueno, tenemos algunos ejercicios. Por ejemplo, el 7 y el menos 23. Ya tenemos que ver cuál es mayor, si son menores, si son iguales. Entonces, si a ustedes les cuesta verlo, entonces es recomendable que se imaginen esta recta numérica y vayan ubicando los números. ¿Ya? Por ejemplo, el 7 es el número que está acá, y el menos 23, ¿a dónde va a estar? Va a estar por acá, ¿cierto? Si extendemos la recta va a estar por ahí el menos 23. Como el 7 está a la derecha del menos 23, el 7 es mayor. ¿Ya? Entonces aquí 7 es mayor que menos 23. ¿Cuál de estos dos números está a la derecha? El menos 13, ¿cierto? El menos 13 está por acá y el menos 27 debe estar por acá. Entonces, el menos 13 es mayor que el menos 27. Acá el menos 5 es igual al menos 5. Y acá el 0 es mayor que el menos 15. ¿Ok? Aquí tenemos que ordenar de menor a mayor. Entonces, partimos con el número que es más negativo de todos, ¿ya? Que va a ser el menos 90. Entonces, menos 90, después sigue que otro número negativo, el menos 9, después sigue menos 8, después menos 2, y aquí ya terminamos con los números negativos, así que ahora es fácil, ¿cierto? Ir de menor a mayor con números positivos. Sería 5, 7, 11, 25 y 65. ¿Ya? Y ahí estarían entonces ordenados de menor a mayor. Aquí tenemos algunas propiedades de orden. ¿Ya? Tenemos 4 propiedades. ¿Ya? En cuanto al nombre, ustedes no tienen que complicarse con el nombre, ¿ya? Pero sí tienen que entender a qué se está refiriendo, y también obviamente esto les está sirviendo como herramientas para que ustedes tengan en consideración y tengan cuidado en los ejercicios que se puedan presentar más adelante. Eh, por ejemplo, la propiedad de tricotomía, ¿qué es lo que está diciendo? Es que si nosotros conocemos dos números reales, A y B, eh, pueden pasar tres cosas, ¿ya? Que estos números sean iguales, aquí está, que un número sea mayor que otro, por ejemplo el A mayor que el B, o puede pasar de que el A sea menor que el B. ¿Ya? Entonces tienen esas tres opciones sí o sí. Esa es la propiedad de tricotomía en propiedades en cuanto al orden de números. ¿Ya? La propiedad transitiva, ¿qué es lo que está diciendo? Que si nosotros conocemos la relación entre un número y un segundo número, y además conocemos la relación entre un segundo número y un tercer número, entonces nosotros podemos concluir cuál es la relación entre el primer número y el tercer número. Por ejemplo, supónganse ustedes tienen eso de acá, que A es menor que B. Por ejemplo, 2 es menor que 5. Y además ustedes saben de que B es menor que C. O sea, 5 es menor que otro número, 10. Por lo tanto, vamos a ver de que A es menor que 5. Perdón, A es menor que C. O sea, que 2 es menor que 10. Ya es como una implicación al conocer cierta información. La propiedad aditiva, por ejemplo, si nosotros tenemos esta igualdad y sumamos la misma cantidad en ambos lados de la desigualdad, perdón, aquí tenemos una desigualdad, y sumamos la misma cantidad
en esta desigualdad, entonces la desigualdad se va a mantener. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos que a menos b, 2 menos 5, y le vamos a sumar, a cada lado le vamos a sumar 1, vamos a tener 3 menor que 6. ¿Ya? Y eso se continúa cumpliendo. Y por último, la propiedad multiplicativa. La propiedad multiplicativa. ¿Ya? Y esta propiedad es súper importante cuando veamos lo que es inecuaciones. Ya aquí nosotros tenemos que, si tenemos un número que es positivo y tenemos la siguiente desigualdad, que A es menor que B, entonces se va a cumplir lo siguiente. Si nosotros multiplicamos esta desigualdad, o a ambos lados de la desigualdad, por este número que es positivo, entonces se va a seguir cumpliendo con esta desigualdad. Por ejemplo, si tenemos que el 2 es menor que el 5 y estamos multiplicando aquí por 2, entonces vamos a multiplicar por 2 a un lado, va a dar 4, y al otro lado va a dar 5 por 2, 10. Se continúa cumpliendo. Pero ¿qué pasa si ahora este número de acá es menor que 0? Es un número negativo. Y hacemos la misma operación, multiplicamos en ambos lados de la desigualdad. Entonces si tenemos, por ejemplo, que 2 es menor que 5 y vamos a multiplicar ahora por menos 2, menos 2 por 2 va a dar menos 4. Aquí voy a dejar un espacio para poner el signo. Y 5 por menos 2 es menos 10. Entonces, ¿cuál número es mayor? ¿Cuál número es menor? El menos 4 está a la derecha del menos 10. Así que el menos 4 es mayor. Entonces, fíjense lo que pasó acá, que la desigualdad cambió. Cambió de sentido. ¿Ya? Entonces, hay que tener harto cuidado cuando veamos lo que es desigualdades o inecuaciones. Cuando se multiplica por un número negativo, la desigualdad cambia de sentido. ¿Ya? Ya, entonces en estos ejemplos nosotros tenemos que responder si es verdadero o falso. Ya, aquí es verdadero o falso. Entonces aquí, bueno, nos dan distintas expresiones con x y z. Y aquí nos dicen cuál es la relación entre x y z. ¿Ya? Por ejemplo, z es mayor que el y el y es mayor que el x. También sabemos que el x es un número negativo. ¿Ya? Así que hay que tener ojo con eso también. Entonces, para poder comprobar estos resultados, podríamos darnos números. Por ejemplo, que el x sea menos 3, que el y sea 2 y que el z sea 4. ¿Ya? Esto ustedes lo pueden hacer sin reemplazar en estas expresiones con estos números. ¿Ya? Pero igual, si les cuesta verlo y están recién comenzando, ustedes lo pueden hacer para así convencerse. ¿Ya? Y practicar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, el primero tenemos z menos i. Fíjense, aquí tenemos z menos i, que es un número mayor menos un número menor. Ambos positivos, así que la diferencia va a ser positiva. Si le sacamos el valor absoluto de algo positivo, nos va a dar algo positivo. ¿Ya? Y sabemos que z menos i ya es positivo, así que esta es verdadera. ¿Ya? Para comprobarla, por ejemplo, valor absoluto z, que es 4, menos i, que es 2. Eso da 4 menos 2, 2. Valor absoluto de 2, 2. ¿Y cuánto da esto? Z menos i, 4 menos 2, que es 2. Entonces, como ese 2 es igual a este, es verdadero. ¿Qué pasa en la siguiente? Tenemos x menos y. Entonces, fíjense, aquí tenemos un número que es negativo, le estamos restando un número que es positivo. ¿Ya? Cuando veamos operación, adición, sustracción, lo vamos a ver bien con calma, pero aquí si nosotros realizamos esta operación, un número negativo le restamos un número que es positivo, en el fondo nos va a dar un resultado acá que va a ser negativo, aún más negativo, ¿ya? O aún menor. Si le sacamos el valor absoluto a algo que es negativo, nos va a dar positivo. Y acá ya sabemos que esa diferencia es negativa. Entonces algo que es positivo no puede ser igual a algo que es negativo. Así que esta tiene que ser falsa. Por ejemplo, si tenemos el x, que es menos 3, menos el y, que es 2, el y, eso va a dar menos 3 menos 2, va a dar menos 5. ¿Ya? Les reitero que eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. El valor absoluto de menos 5 es 5. ¿Ya? ¿Y cuánto daba x menos y? Lo que está acá. Daba menos 3 menos 2. Y eso es menos 5. Entonces el menos 5 no es igual al 5. Por lo tanto, esta tiene que ser falsa. ¿Ya? Y por último, aquí tenemos el i por z es mayor que el i
por x. Entonces fíjense que el y por z, estamos multiplicando estos dos números que son positivos. Por regla de los signos, que lo vamos a ver en la sesión siguiente, esto nos va a dar también un número que es positivo. Y acá estamos multiplicando un número positivo con un número negativo, que nos va a dar un número negativo. Ya, entonces es verdadero de que esto sea mayor que esto. ¿Ya? Entonces esto igual es verdadero. Comprobémoslo. 2y por z es 2 por 4. ¿Ya? Y esto nos está diciendo que es mayor a y por x. El y es 2, el x es menos 3. Lo voy a poner entre paréntesis. Aquí sería 8 mayor que 2 por menos 3 sería menos 6. ¿El 8 es mayor que el menos 6? Así es. ¿Ya? Entonces en la siguiente vamos a revisar bien todo lo que es operaciones. ¿Ya? Así que si no entendieron bien esta parte, ustedes pueden ver la siguiente y después volver a esta parte, ya, para que lo puedan entender bien. ¿Ya? Eso.